Hoy queremos predicar este mensaje de la palabra del Señor que hemos titulado El poder de un legado. El poder de un legado. ¿Qué es un legado? Un legado es una herencia. Un legado es una herencia. Es aquello que se transmite a la posteridad, a los que van a tomar mi lugar o a los que seguirán después de mí. Existen legados económicos, empresariales, éticos o morales, pero hay un legado que sobrepasa a todo legado que hombre alguno pueda dejar en esta tierra, y ese legado se llama el legado del Evangelio. Hay gente que está escuchando esta palabra que quizás no tiene las posibilidades de poder dejarle un legado económico a su gente, a su familia, a su generación. Pero hay un legado que trascienda cualquier legado que un hombre pueda dejar en esta tierra. Y reitero, repito, ese legado es el legado del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pablo le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 3 al verso 5. Pablo dice: me acuerdo de ti en mis oraciones, de día y de noche, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Me llama la atención esta palabra de Pablo, porque Pablo reconoce a Timoteo como un hombre de Dios. Pero Pablo no solamente reconoce que Timoteo llegó a ser un hombre de Dios por su propia cuenta, sino más bien Pablo reconoce que antes de Timoteo había gente que le transmitió un legado. Hubieron dos mujeres importantes en la escritura, en la vida de Timoteo. Una de ellas era la abuela. Dios bendiga a las abuelas. La abuela se llamaba Loida y la madre se llamaba Eunice. Loida tenía una palabra para entregarle a un pequeño muchacho llamado Timoteo. Y cuando Loida le entregaba una palabra, de vuelta venía la madre llamada Eunice, que le sembraba también una palabra en el corazón a este muchacho llamado Timoteo. Y la consecuencia fue que este personaje llamado Timoteo creciera con un legado. Todos los que estamos aquí, si eres padre sobre todo, tienes la oportunidad en tu vida de poder dejarle un legado a aquellos que están bajo tu cuidado. Si eres padre, tienes esa responsabilidad, porque va a llegar el día en el cual seas llamado, llamada a la presencia del Señor, y tu generación quedará aquí en la tierra. Y procura que todo lo que siembres en su corazón, de tu pequeño, de tu pequeña, pueda transformarse, convertirse en un legado. Es más, hay cosas que quizás tus ojos no alcancen a verlas, pero puedas descansar en paz con la certeza de que cuando tú no estés aquí en la tierra, tus hijos, tus nietos, tu descendencia seguirán con el legado más precioso que un hombre puede portar, el legado de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Pablo reconoce a Timoteo, pero también reconoce a dos mujeres, Loida y Eunice, las cuales dejaron un legado del Evangelio. Mira el privilegio que tiene una abuela. La abuela no solamente está para consentir y proteger a sus nietos, porque las abuelas son así, me avisan por interno. Mi nieto, no hay nadie más lindo que mi nieto. Todos los otros nietos de allá feos, nietos feos, qué feo. Pero los míos son bellos. Las abuelas son así. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Pero esta abuela Loida no solamente amaba a sus nietos, a su nieto, en este caso Timoteo. Esta mujer constantemente le sembraba la palabra. Le sembraba la palabra. Y me llama la atención la expresión de Pablo, porque Pablo dice: me acuerdo de ti
Me acuerdo de tus lágrimas, porque cuando me acuerdo de ti, de tus lágrimas, mi corazón se llena de gozo, de alegría. Me lleno de gozo, de regocijo, porque sé que toda persona que carga con un legado en su vida es una persona distinta, es una persona diferente, es una persona que tiene la capacidad de poder encender a otros. Timoteo recibió un legado de parte de su abuela y de su madre, y cuando Timoteo lo recibió, se dedicó todos los días de su vida en sembrar también un legado en su descendencia. Es más, hasta el día de hoy se habla del legado de Timoteo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de él. Hay gente que marca la historia. ¿Escuchó eso? Hay gente que marca la historia de los hombres. Hay gente que marca la historia de un pequeño, ya sea para bien o ya sea para mal. Procura que todo lo que hagas en la tierra sea para bien de tu descendencia, porque va a llegar el día, reitero, repito, en el cual tú y yo no estaremos en esta tierra, pero necesitamos que se levante una generación con temor de Dios, una generación que ame la santidad, porque la Biblia dice que la santidad conviene a la casa de Jehová. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? En Inglaterra, en el año 1700 aproximadamente, se levantó una mujer llamada Susana Wesley. Susana Wesley, dice la historia, que llegó a tener 19 hijos. Dios mío, a alguien le estoy predicando. Y solamente de esos 19, la historia señala que 10 sobrevivieron. Y aunque Susana Wesley no pudo heredarles grandes lujos, grandes comodidades, les heredó a todos sus pequeños el evangelio de Dios. La historia señala que Susana Wesley constantemente reunía a sus pequeños. Se hacía el tiempo durante el día, durante cada día, y los sentaba a la mesa y les enseñaba las escrituras. La historia señala que Susana Wesley, mediante la palabra, les enseñó a leer a sus hijos. Ellos aprendieron a leer gracias a este libro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Susana Wesley, en medio de todas sus labores, apartaba un tiempo cada día y les predicaba a esa congregación privilegiada que esta mujer tenía. Porque una cosa es predicarle a otros y otra cosa es predicarle a los de tu propia casa. Y Susana Wesley constantemente, dice la historia, reunía a sus pequeños y les enseñaba, les transmitía la palabra, les enseñaba principios espirituales, les enseñaba conducta cristiana, los formó, les dio forma a través de la palabra, porque este libro tremendo, extraordinario, tiene la capacidad de poder formar al hombre y a la mujer. Toda persona que se hace amigo de este libro, su vida cambiará para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Y Susana Wesley le enseñaba a sus pequeños, y esa enseñanza provocó en sus pequeños un legado. Tanto así que dice la historia que Susana Wesley es conocida como la madre del metodismo. ¿Por qué? Porque dos de sus hijos, uno de ellos se llamó John Wesley y el otro se llamó Carlos Wesley. Ambos se levantaron como tremendos siervos de Dios en Inglaterra. De hecho, la historia señala que John Wesley y Carlos Wesley llegaron a predicar durante mucho tiempo y en muchos lugares. La palabra que ellos predicaban impactó a toda Inglaterra, llegó a los Estados Unidos y hasta todos los rincones de la tierra. ¿Por qué? Porque esa es la importancia que tiene un legado. Un legado. De hecho, la Biblia habla que el evangelio es semejante a un tesoro. Jesucristo dijo: el reino de Dios, el reino de los cielos es semejante a un tesoro que un hombre encuentra, y cuando lo encuentra vende todo lo que tiene
para poder adquirir esa propiedad, porque Él sabe que en ese lugar hay un tesoro. Ese es el evangelio. Es un tesoro tremendo, es un tesoro extraordinario, es algo que sobrepasa todo entendimiento. El tesoro del evangelio, el legado del evangelio, no solamente puede cambiarte a ti, puede cambiar e impactar a toda tu casa. Y tú no te puedes morir con ese tesoro. Lo citábamos hoy en la escuela dominical. La Biblia dice que nosotros, la iglesia de Cristo, somos la luz del mundo. Todo aquel que ha recibido a Cristo tiene la responsabilidad de alumbrar donde quiera que te encuentre. Así que enciéndete, por favor, en esta tarde. Hay varios cristianos que se le está apagando la mecha en esta hora. Dile al Espíritu Santo que te encienda en esta noche. Dile: Señor, enciéndeme. Yo quiero volver a alumbrar. Yo quiero volver a hablar de la palabra en la mesa. Mire que muchas veces en nuestros comedores se habla de cualquier cosa excepto de la obra que Dios ha hecho. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? Mire qué tremendo lo que hizo esta mujer. Susana Wesley fue una mujer que se dedicó no solamente a alimentarse de este libro. Esta mujer entendió lo que dice la Escritura, porque la Biblia dice que los hijos son una bendición, no son una carga. De hecho, hay cristianas que muchas veces dicen: ay, Señor, este niño, esta niña. Tus hijos no son una carga. Tus hijos son un tesoro. De hecho, la Biblia los compara con las flechas de un valiente. Todo aquel que era valiente en la antigüedad tenía flechas. Y sus flechas eran meticulosamente cuidadas y afiladas. Y la Biblia dice que los hijos en la familia son semejantes a las flechas en la aljaba de un guerrero. Es decir, que tú tienes la capacidad de poder formar a tu pequeño, a tu pequeña, para que el día de mañana esos pequeños, cuando crezcan, sea la gente que defienda tu casa, tu territorio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Dios está buscando que aprendamos la importancia que tiene el legado del evangelio. A tus hijos no solamente tienes que anhelar sembrar en ellos una profesión. Si puedes hacerlo, qué bueno, me alegro. Le vas a ahorrar bastantes problemas a tu hijo, a tu hija. Aunque no quiera estudiar, tienes que ver la forma de que ese compadre estudie. Porque en la adolescencia y en la juventud, la gente muchas veces no alcanza a comprender, a visualizar cómo se enfrenta el futuro. Hasta que pasan la mayoría de edad y te encuentras en el campo laboral, te vas a dar cuenta de lo importante que es haber estudiado algo, lo que sea, para poder desenvolverte en la tierra. Pero por favor, padre, madre, tu objetivo no es solamente entregarle una profesión. Siémbrale la palabra, siémbrale principios cristianos, siémbrale la escritura, háblale del poder de Dios. Dile: hijo, hay un espíritu de Dios que puede llenar tu vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Todos los que estamos aquí, seas padre o no lo seas, dependiendo de lo que tú haces, vas a dejar un legado. De hecho, hay gente que en tu barrio, tu vecindad, tu población, tu pasaje, tu villa, tu villorrio, hay gente que te observa. Hay gente que ni siquiera te saluda, pero te conocen toda la vida. Eres el evangélico del barrio, la evangélica del barrio. Ahí va la evangélica, el evangélico. Y la gente te observa. Estás dejando un legado. Mire que cuando la gente fallece, aparece gente que ni siquiera el muerto conocía. ¿Por qué pasa eso? Porque la gente deja un legado.
¿Qué va a pasar contigo el día en que no estés en esta tierra? Te pregunto, ¿será posible que dejes un legado? Alguien te recordará. Hay una mujer que me llama la atención en la escritura que se llamaba Tabita. No cualquiera se llama Tabita. Y esta mujer se llamaba Tabita. Y la Biblia señala que esta mujer falleció. Y cuando esta mujer muere, la Biblia señala que la gente de la aldea se acercó, fueron al funeral, fueron al velorio. Y cuando la gente llegó, la gente no llegó con las manos vacías. No llegaron con una corona de flores. Llegaron con las obras que Tabita había sembrado en ellos. Llegaron con el legado, las evidencias del legado que esta mujer había sembrado en ellos. Mire qué tremendo eso. Tabita estaba muerta y bien muerta. A alguien le estoy predicando. ¿Cuántos dicen amén? Tabita estaba muerta, pero Dios tiene el poder para levantar a Tabita. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene el poder para levantar a Tabita. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene el poder para levantarte en esta hora. Alguien tiene que decirle al Señor: levántame, resucítame. Voy a ocupar el tiempo bien en la tierra. Voy a comenzar a trabajar en el legado que voy a dejar a mi descendencia. Y Tabita estaba muerta y bien muerta. Y la gente comenzó a llegar con lágrimas en sus ojos y decían: yo no puedo creerlo. ¿Cómo es posible que pasen estas cosas? Y la gente mostraba las túnicas que Tabita confeccionaba para la gente. La gente estaba agradecida. La gente daba testimonio. La gente tomaba el micrófono y decía: yo quiero dar gracias a Dios por Tabita, porque gracias a ella nunca pasé frío. Ella siempre se preocupó de vestirme. Yo no tenía los recursos y Tabita tampoco los tenía, pero había algo que Tabita tenía, que todo lo que ella tocaba prosperaba. Dios lo bendecía, y aunque ella no tenía nada, Tabita me bendecía. Esta ropa que tengo me la hizo ella. Mire qué tremendo lo que significa construir un legado. Tienes dos opciones cuando no estés en esta tierra, y yo también: que alguien te recuerde por lo que hiciste, o que nadie se acuerde de ti. Hay gente que ni siquiera al cementerio la van a ver. Adórale que Cristo vive. Y la Biblia señala que la gente venía con lágrimas en sus ojos y decía: yo no puedo creer, ¿por qué se tuvo que morir? Esta mujer era tan buena, esta mujer sembraba en mi vida, esta mujer me vistió a mí, vistió a mi esposa, vistió a mis pequeños. Tengo túnicas de todos los portes en mi casa. Tengo una túnica grande para mí, para mi esposa. Tengo 4, 5, 6, 7 túnicas pequeñitas para mis hijos. Tabita siempre estaba preocupada de mí. Y me llama la atención porque la gente llama a Pedro, porque Tabita no podía estar muerta, porque si hay algo valioso es gente que se preocupa de sembrar algo en otros. Olvídate por un momento de sembrar tanto en ti. Todo es para ti, todo es para ti, todo es para ti. Ocúpate, por favor, date tiempo de sembrar en otros, porque Dios está buscando que nosotros podamos dejar un legado. Un legado es una herencia. Un legado es aquello que quedará para la posteridad. Todos los hombres de la Escritura dejaron un legado, y mujeres también. Por eso que hasta el día de hoy los leemos, hablamos de ellos, predicamos de ellos. Hay una mujer, lo citábamos hoy día aquí en la escuela dominical, que se postró ante el Señor porque estaba agradecida.
Y esta mujer le otorgó al Señor todo lo que ella tenía. Ella tenía solamente un frasco de alabastro, un perfume de alto precio. Esta mujer era lo más valioso que tenía. Se metió a la casa donde estaba el Señor y se postra y rompe el frasco de alabastro a los pies de Jesucristo. Y la Biblia señala que toda la casa quedó invadida por el perfume. Eso es lo que tienes que hacer tú. Tu alabanza tiene que llenar la atmósfera. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Y esta mujer derrama el perfume en los pies, en la cabeza del maestro y con sus cabellos, porque tenía el pelo largo. No era pelona. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Y con sus cabellos enjugaba, secaba los pies del maestro. Y Jesucristo, al ver a esta mujer, Jesucristo articula una palabra. Jesucristo dice: va a llegar el día en el cual donde quiera se predique este evangelio, se van a acordar de esta mujer. Eso es lo que tienes que hacer tú. Tienes que marcar generaciones. Tienes que marcar tu casa, tu vecindario, tu población. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor en esta hora? ¿Cuántos adoran la gloria de Dios en esta hora? El poder que tiene un legado. Jesucristo dice: va a llegar el día en el cual donde quiera que se predique este evangelio, van a mencionar lo que hizo esta mujer. Han pasado más de 2000 años y aquí estoy yo mencionándolo. Porque hay gente que marca la historia. Hay gente que no solamente trabaja para su presente, hay gente que trabaja para su futuro. Tú no puedes trabajar solamente para tu presente. Tú necesitas pensar más allá. Tú necesitas pensar en tu futuro. Va a llegar el día en el cual no tendrás fuerzas. Va a llegar el día en el cual por más que quieras venir al culto, tu cuerpo te lo va a impedir. Y tienes que aprovechar la instancia de poder sembrar en el futuro, de poder sembrar en tu generación. Porque el salmo que hemos leído nos habla de que la generación del justo será bendita. Dios no solamente quiere bendecirte a ti, Dios quiere bendecir tus generaciones. Pero para eso es necesario considerar el poder que tiene un legado. ¿Cuál es el legado que vas a dejar en tu casa? ¿Cuál es el legado que vas a dejar en tu familia? ¿Cuál es el legado que vas a dejar en la obra? ¿Cuál es el legado que vas a dejar? El apóstol Pablo nos habla sobre la importancia de lo que nosotros hacemos. Porque lo que tú haces y lo que yo hago contribuirá en nuestro legado. En Gálatas capítulo 6 verso 9, Pablo dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Dice: a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y esa palabra fue necesario colocarla, porque a su tiempo vas a segar, siempre y cuando no desmayes. Tú no te puedes desmayar. ¿Cuántos dicen amén? Tú tienes que seguir adelante. Aunque no veas fruto ahora, va a llegar el día en el cual los veas. De hecho, respecto a la obra del Señor, al sacrificio que significa levantar una obra, la Biblia dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. A todo pastor le gustaría ahorrarse unas cuantas lágrimas. Sí, nos gustaría ese asunto, pero es inevitable, es ineludible. La Biblia dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Todo aquel que siembra va a cosechar lo que un día sembró, siempre y cuando no te desmayes. Dios está haciendo un llamado a la constancia, porque tu constancia marcará un legado de constancia. Padres constantes engendran hijos constantes.
Padres inconstantes engendran hijos inconstantes. Van a pasar los años, tú no vas a estar, y la gente va a comentar: mira, ahí está el hijo del hermano, salió igualito que su padre. Es lo mismo, los mismos hábitos, las mismas maneras, las mismas rarezas. Adórale que Cristo vive. El poder de un legado. ¿Cómo se llama el mensaje en esta hora? El poder de un legado. El poder de un legado. Pablo, en esta palabra, en Gálatas capítulo 6 verso 9, nos habla de la importancia de no cansarnos. Hay una versión actual sobre Gálatas capítulo 6 verso 9 que lee de la siguiente manera: no nos cansemos de hacer el bien, ya que si no desfallecemos, a su tiempo recogeremos la cosecha. Todo lo que tú siembres se va a convertir en un legado. Todo lo que tú siembres se va a convertir en un legado. Lo que tú siembres en esta tierra, quizás no alcances a cosecharlo tú, pero tus hijos lo van a cosechar. Tus nietos lo van a cosechar. Todo lo que nosotros sembremos en la tierra se convertirá en un legado. Lo que tú no puedas cosechar hoy lo van a cosechar tus hijos mañana, ya sea bueno o sea malo. Todos nosotros tenemos la capacidad de poder construir, trabajar en un legado. Tienes que dejar algo. Algo tienes que dejar para las futuras generaciones y principalmente la tuya. Algo tienes que dejar. Que tus hijos, incluso cuando tú no estés en esta tierra, ellos puedan tomar un micrófono en la iglesia y decir: yo doy gracias a Dios por mi madre. Aunque ella no está en vida ahora aquí presente, pero todo lo que yo he alcanzado en la vida, mi fidelidad al Señor se la debo a ella. Porque muchas veces yo quise hacer lo que yo quería, pero ahí estaba el consejo de mi madre. Habían cosas que yo no comprendía, habían cosas que yo no alcanzaba a entender, pero ahí estaba mi madre. Mi madre me corregía, mi padre también. Mi padre, yo doy gracias a Dios por mi padre. Mi padre me formó, mi padre me capacitó. Mi padre me levantaba de la cama y me decía: hijo, hija, hay que ir al culto, a la iglesia. Hijo, hija, hay que congregarse. Gracias al trabajo, al legado que dejó mi madre, mi padre, hoy soy un hombre de bien, una mujer de bien. Tengo un matrimonio bien formado. Tengo hijos preciosos. Porque para todo padre sus hijos son preciosos. Aunque en la realidad así no lo sea. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Me llama la atención lo que se provocó en Israel. Y es que la Biblia señala que el liderazgo de Israel descuidó el legado del cual ellos eran responsables de dejar a sus futuras generaciones. Eso está escrito en Jueces capítulo 2 verso 8 y verso 10. La Biblia dice: y murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Mire qué tremendo eso. Nos damos cuenta que una generación había visto tremendos portentos, milagros, maravillas. Y cuando murió el liderazgo y esa generación, se levantó otra generación que nunca conoció a Dios. Cualquiera podría decir y señalar: esa generación impía, perversa. Pero la realidad es que hay un problema más de raíz. La culpa la tuvo el liderazgo. Porque los líderes tienen la responsabilidad de poder sembrar un legado en las nuevas generaciones. Nosotros tenemos la responsabilidad de poder enseñarle santidad a nuestros hijos, temor de Dios, el respeto en la casa de Dios. Mire, tenemos dos opciones: o nos dedicamos solamente a criticar a los jóvenes, a los adolescentes, decir: estos jóvenes no oran,
Estos jóvenes no ayunan. Estos jóvenes no buscan a Dios. Estos jóvenes son carnales. O tenemos la segunda opción: enseñarles el temor de Jehová. Decirle: hay un Dios que tiene el poder para sanarte el corazón. Hay un Dios que tiene el poder para vivificarte. Hay un Dios que tiene el poder para llenarte de su presencia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Y murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Cómo fue posible eso? La culpa la tenía el liderazgo. Por eso que en esta obra no estamos enfocados en criticar a la gente. Aquí estamos enfocados en formar a la gente. Porque el día de mañana nuestros adolescentes, nuestros niños, esos niños que tocan la guitarra hoy y que mueven el pandero en ese lugar, va a llegar el día en el cual se van a parar aquí en el altar. Necesitamos que nuestras generaciones puedan llevar la bandera del evangelio. Para eso es necesario que nosotros comprendamos el poder que tiene un legado. ¿Cuánto le dan palmas de alabanza al Señor en esta hora? Nuestra responsabilidad es la de poder sembrar un legado en las nuevas generaciones. Poder enseñarle a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a las nuevas generaciones, que hay un Dios poderoso, que no es religión. El apóstol Pablo no habla de eso. El apóstol Pablo habla del poder de Dios. El evangelio no es religión. El evangelio es poder de Dios. Es dinamita pura. El evangelio te cambia la vida. El evangelio dirige tus pasos. ¿Cuántos dicen amén a eso? El evangelio lo hace. Y a su nombre. Tan silenciosos que se ponen ustedes. El evangelio es poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos encender a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros adolescentes. ¿Cómo es posible que tu niño te diga: mamá, levántate, hay que ir a la iglesia? Tú deberías hacer eso. A alguien le prediqué en esa parte. Mamá, son las 4, todavía no te bañas. Hay que ir a la escuela dominical. Hijo, cállate, yo llego a las 5. Pero mamá, si la escuela a las 4:30, no te metas, soy la mamá. Sí, hay mamás, me avisan por interno que tienen esas mañas. Tremendo legado estás dejando. El mensaje de hoy se llama el poder de un legado. El poder de un legado. Que pueda formar en tus hijos respeto por la casa de Dios, puntualidad, compromiso, empeño, ñeque. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Se están yendo los amenes en esta noche. Y en Jueces capítulo 2, verso 8 al verso 10, nos damos cuenta que el liderazgo de Israel descuidó el legado sobre las nuevas generaciones. Nunca se preocuparon de formar a los que venían después de ellos. Nunca se preocuparon. Se dedicaron a contarse testimonios entre ellos. Qué tremendo es lo que Dios hizo cuando nos hizo salir de la tierra de Egipto. Oh, gloria, aleluya. Y los niños, dejen ahí a los niños, ellos son inocentes. A los niños hay que formarlos. Hasta el diablo entiende mejor ese concepto. Por eso usted se puede dar cuenta que en los colegios a los niños le están metiendo ideología de género, porque los niños tienen la capacidad de absorber demasiada información en su niñez. Por eso que la iglesia está para contrarrestar toda obra demoníaca. A los niños los enseño en la casa. ¿Cuántos dicen amén? A tus niños los tienes que enseñar tú. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que sembrarle la palabra como lo hacía Susana Wesley. Tienes que enseñarle a orar. Tienes que enseñarle a dar gracias por los alimentos. Tienes que decirle: hijo, hija, oraste.
¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? ¿Cómo fue posible que esa generación que se levantó no conocía nada de Jehová? Siendo que eran descendientes de gente que había recibido tremendos prodigios, milagros, maravillas en el desierto, por culpa del liderazgo. Por eso que es importante que en la obra se predique la palabra. Es importante que esta obra sea una obra de avance, donde no solamente pensamos en los más viejos, los viejotes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Hay que pensar en los niños también. Los niños necesitan una palabra, los adolescentes, los jóvenes, para que todos puedan crecer, porque va a llegar el día en el cual yo no voy a estar y usted tampoco, pero necesitamos que se levante una generación encendida en fuego, una generación que ame la palabra, la santidad. ¿Cuántos dicen amén? Una generación que tenga un legado de santidad, pureza y temor de Dios. Por eso Pablo dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Y eso aplica para todo ámbito, fuera de la iglesia y dentro de ella. ¿Cómo creerán tus hijos si no les predica? Papá, ¿por qué te arrodillas? ¿Con quién hablas? Hijo, no te metas. Son cosas de grande. Toma a tu hijo, arrodíllalo al lado tuyo. Hijo, estoy hablando con Dios. Hay un Dios tremendo, un Dios maravilloso que encendió mi vida, mi corazón. Hijo, habla con Él, haz la prueba. Y va a llegar el día en el cual ese hijo pequeño, con sus manos pequeñas, cuando estés durmiendo vas a ver que una mano pequeña se posa en tu cabeza. Es tu hijo que está orando por ti, porque hubo un padre responsable que les transmitió el legado de la palabra de Dios. ¿Cuánto le dan palmas de alabanza al Señor? Yo estoy predicando con todo el corazón en esta noche. El poder que tiene un legado. ¿Cuántos dicen amén? La excusa de muchos líderes es: a los jóvenes no les gusta la palabra. Por eso que me disfrazo de mimo, de Tony, de payaso. Porque a los jóvenes no se les puede entregar palabra. Mentira. Yo era un joven y la palabra de Dios me traspasó, me llenó el alma. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Es más, puedo decirte, a ningún joven le gusta la palabra. ¿Cómo es posible que diga eso, pastor? Sí, a ningún joven le gusta la palabra, hasta que llegue el día en el cual conozca al Dios de la palabra. Cuando conozcas al Dios de la palabra, te va a gustar la palabra y todo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Todo aquel que conoce a Cristo le gusta la palabra. ¿Cuántos dicen amén? La excusa de muchos líderes es: a los jóvenes no les gusta la palabra. Sí, puede ser. A todo joven inconverso no le gusta la palabra. Le es una carga. Otra vez escuchando a ese pastor que grita. Mire, he tratado de controlar este asunto de los gritos, pero me cuesta. Lo que pasa es que cuando uno predica, predica con todo lo que tiene. Se involucran las emociones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Tus sentimientos, tus emociones. Es difícil hablar como Papa de Roma. Me cuesta a mí ese asunto, pero estoy trabajando en ello. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Dios le manda a los padres que dejen un legado en sus hijos. Eso está escrito en Deuteronomio capítulo 6, verso 6 al verso 9. Escuche esto, por favor. Dios le manda a los padres que dejen un legado en sus hijos. En Deuteronomio capítulo 6, verso 6 y verso 9, Dios dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Todo cambiará en la vida de un padre siempre y cuando la palabra de Dios esté en su corazón. Dios dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y por consecuencia las repetirás a tus hijos,
Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas también. Mire qué tremendo eso. Si la palabra de Dios no está en tu corazón, estoy predicando a los padres en esta hora. Si la palabra de Dios no está en tu corazón, difícilmente podrás sembrar en tus hijos un legado. Si tu prioridad en la vida no es Dios, difícilmente podrás formar una generación en tu casa con un legado de Dios. La Biblia dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa. Cómprate un plumón, un destacador, una lata de spray y llega a tu casa y escribe: el que clama a Dios, Dios le responde. Vuélvete loco en esta hora. ¿Cuántos dicen amén? Dios está diciéndole a los padres: necesitas meter la palabra en tu casa. Escríbelo en las paredes, en las puertas, en el dormitorio. Saca ese póster mundano de la habitación de tus jóvenes y ponle un texto bíblico. Escríbele ahí Jeremías. Jeremías dice: clama a mí y yo te responderé. Escríbele alguna palabra del libro de Crónicas. Dile, escríbele: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuántos levantan su mano y adoran a Dios? Mira, esta palabra es poderosa, porque cualquiera podría ver ahí un llamado al fanatismo. Dios te está diciendo: cuando estés en tu casa, habla de la palabra. Cuando estés en el camino, habla de la palabra. Cuando te acuestes, habla de la palabra. Cuando te levantes, vuelve a hablar de la palabra. En las puertas de tu casa, escribe la palabra. En los postes de tus puertas, en los pilares de tu habitación, escribe la palabra. ¿Por qué? Porque Dios está preocupado del legado que un hombre puede dejar en su generación. Mire, yo espero cuando yo me muera, que va a ser en muchos, muchos, muchos años más, dejar un legado. Y ojalá nadie diga: por fin se murió este. Dejar un legado. Dejar un legado. Que alguien diga: yo doy gracias a Dios por mi pastor que tuve. Ahora que se murió lo valoro. Porque los hermanos son así. A los hermanos les cuesta ese asunto de reconocer la labor pastoral. Les cuesta ese asunto. Hasta que se muere, ahí lo aman. Qué bueno era mi pastor y mi pastora. Claro, porque se murieron. Y cuando están vivos ni siquiera saludarlo. Me llama la atención la palabra, porque la Biblia dice que Elías era un padre espiritual para Eliseo. Mire qué tremendo eso. Elías para Eliseo era un padre espiritual. No es lo mismo el padre de los espíritus que un padre espiritual. Ese término padre espiritual es un término de honor, de alta estima y de alto respeto. Es un término de una persona que reconoce autoridad en un hombre o en una mujer. Esta mujer, puede decir un hermano, para mí ha sido verdaderamente una madre espiritual. No significa
que esa mujer es una madre de los espíritus o de tu espíritu, sino más bien es sencillamente un término que reconoce la labor de un hombre de Dios, de una mujer de Dios. Y Elías era un padre espiritual para Eliseo. Y Eliseo estaba dispuesto a cargar el legado de su padre espiritual. Tanto así que cuando Elías supo que el Señor lo iba a sacar de esta tierra, Eliseo le dice a Elías: Elías, tú para mí has sido un padre espiritual y solamente una petición tengo. Por favor, dame una doble porción del espíritu que tú tienes. Esa expresión hace referencia a una doble unción, a una capacidad mayor. Si Elías tenía unción, si Elías era usado por Dios, Elías, yo necesito por favor que me concedas recibir todo lo que tú tienes. Porque tiene que llegar el día en el cual te identifiques con alguien. Hay hermanos que tienen como 50 pastores. Ese pastor sí que es bueno. Y tu pastor, que se lo lleve el diablo, ese compadre. No me gusta mucho mi pastor. Es más, yo estoy en el culto, me coloco audífono. Estoy escuchando al pastor de allá. Estoy aquí porque aquí me aceptaron. Elías era un padre espiritual para Eliseo. Y Eliseo estaba dispuesto a cargar el legado de su padre. Eliseo le dijo: dame una doble porción de tu espíritu. Antes que te vayas, déjame por favor una doble porción de tu espíritu. No me conformo con menos. Y Elías le dice: si Dios te concede ver el minuto exacto, el momento preciso en el cual Dios me arrebate de esta tierra en un torbellino, te aseguro, Dios te lo concederá. Iban caminando tranquilamente y de repente dice la escritura que un torbellino se presenta. Tiene que haber sido tan fuerte la potencia de ese torbellino que la Biblia da a entender que Eliseo salió disparado para un lado y de repente ve un torbellino en el cual Elías era llevado en un carro de fuego. Y cuando Eliseo ve eso tirado en el piso, comienza a gritarle a su papá y le dice: ¡Padre mío! ¡Padre mío! Le dice a Elías: ¡Padre mío! ¡Padre mío! ¡Carro de Israel y su gente de a caballo! Y Elías se desaparece de su vista. Y Eliseo se levanta, se sacude sus vestiduras y toma el manto de Elías y se acerca al Jordán, sacude el manto de Elías y el Jordán se abre en dos. Adórale que Cristo vive. Y la Biblia señala que Eliseo recibió una doble porción de su padre espiritual. ¿Cuántos levantan su mano y dicen amén, 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 amén? Y Eliseo fue el hombre que cargó con el legado de este hombre de Dios llamado Elías. Todos los que estamos aquí tenemos la capacidad de poder sembrar un legado en otros. Si tu vida no impacta a nadie, difícilmente podrás dejar un legado. Que alguien te observe y diga: a mí me gustaría cantar como ella. A mí me gustaría predicar como él predica. Y no es un asunto de competencia, ni de codicia, ni de envidia. Yo quiero que Dios me use. Yo quiero cargar con el legado, con la bandera del evangelio. Mire, de un tiempo a esta parte, por causa de las redes sociales, hemos visto la decadencia moral en todo ámbito, en los creyentes, en los laicos y también en el liderazgo. Y cada vez que cae un pastor yo no me alegro, yo no me gozo. ¿Sabe por qué? Porque es uno menos. Hay pastores que hasta el día de hoy predican y ellos saben que están caídos. Y yo no me gozo por eso. Es una desgracia, es una tragedia. Porque necesitamos gente que sea referente.
Necesitamos gente que transmita esta palabra. Necesitamos gente que pueda dejar un legado. Y no un legado de impureza, un legado de santidad. Para que el día de mañana, yo no sé si vamos a permanecer en este lugar físico. Mientras esta obra crezca, se añadan familias, personas. Cada persona que se adhiera a esta iglesia, a esta obra, pueda ponerse la camiseta y cargar el legado que se está sembrando en esta obra. Necesitamos una generación que impacta al mundo. Necesitamos una generación con valentía, con denuedo de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Necesitamos una generación que se encienda. Necesitamos defender el legado como lo hizo Nabot. Y con esto termino. Nabot fue un hombre que fue amenazado de muerte. El rey Acab le dice: dame tu tierra, dame esa viña que tú tienes, porque está cerca de mi reino, la necesito. Y Nabot le responde al rey: líbreme Jehová de entregar la heredad de mis padres, de entregar el legado. Adórale que Cristo vive. Líbreme Jehová de entregar el legado. Lo que mi generación pasada sembró en mi vida. Se lo voy a leer. Primera de Reyes, capítulo 21, verso 1 al verso 3 dice: aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por esta otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Yo no puedo entregar el legado que sembraron en mí. Antes de que yo me parase en este altar, hubo gente que trabajó en mi vida. Yo no puedo traicionar mis principios. Yo no puedo traicionar mis convicciones. Yo no puedo transar la palabra. Y necesitamos que se levante una generación con esa firmeza, con esa constancia, que puedas decir en tu alma, en tu corazón: yo no voy a transar lo que sembraron en mi vida. Porque como dice el Salmo 112, yo espero que mi generación sea bendita. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Todos los que estamos aquí tenemos la cualidad de poder dejar un legado. Y tienes que trabajar en ello. Tienes que corregir lo que no has corregido. Y si hay que pedir perdón, se pide perdón. Hijo, te pido perdón por esto. Esposo, esposa, te pido perdón por esto. Pero hay cosas que yo no he estado haciendo bien. Pero vamos a trabajar en un legado. Vamos a formar nuestra casa. Vamos a contribuir a la obra. Voy a dejar de ser un cristiano mañoso, mañosa, de doble ánimo. Vamos a trabajar en el legado para que cuando nosotros no estemos, se levante una generación que ame la palabra de Dios. ¿Cuántos levantan su mano y adoran a Dios en esta hora? Vamos, levanta tu mano y adora a Dios en esta hora. Levante su manito y adore a Dios en esta hora. Póngase de pie y adore a Dios en esta hora. Alaba la gloria de Dios en esta hora. Oh, mi alma te adora, mi alma te adora, mi alma te adora. Gracias, Padre eterno, por esta tu palabra. Gracias, Padre mío, por esta tu palabra. Abrimos el altar si alguien necesita pasar al frente. Si alguien necesita decirle a Dios: Señor, ayúdame a poder trabajar en mi casa, en mi familia, en esta obra. Tú me has permitido ser un colaborador, una colaboradora en esta obra que has levantado tú. Ayúdame, Señor, a ser un hombre, una mujer que pueda dejar un legado en las generaciones futuras. Ayúdame a ser ejemplo para los pequeños.
Ayúdame a ser un ejemplo para aquellos que vienen después de mí. Oh, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Gracias, Padre mío, por esta bendición. Gracias, Padre mío, por esta bendición. Te damos gloria, honra, alabanza. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Tu palabra dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. No solamente vamos a pensar en el presente, vamos a pensar y a trabajar en nuestro futuro. Para que el día de mañana, cuando nosotros no tengamos fuerzas, podamos tener una generación pujante, una generación firme en tu palabra, una generación que esté dispuesta a defender los muros de esta ciudad, una generación con convicciones, una generación que se deleite en la santidad, una generación que ame tu palabra.